Que el Señor les bendiga. Es para mí un verdadero privilegio y un honor poder compartir en este mes la reflexión para las oficinas móviles. Es para mí un verdadero privilegio y una bendición tener esta oportunidad. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nosotros como Iglesia de Dios, y es la fiesta de Pentecostés. En este mes de mayo tenemos en nuestro calendario general celebrar un domingo de Pentecostés que nos recuerde nuestra identidad bíblica, nuestra identidad histórica, nuestra identidad doctrinal, y de esa manera podamos ser bendecidos y también poder transmitirle a las siguientes generaciones esta maravillosa doctrina que también nos mantiene haciendo la misión que el Señor nos ha encomendado. Quiero entonces abordar este tema. La Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala se define y se describe como una iglesia pentecostal. Somos una iglesia cristocéntrica que enfatiza el Evangelio completo, donde Jesús es el único Salvador, sanador, santificador, bautizador y el Rey que viene pronto. 5 puntos importantes de nuestra cristología. Y esta también nos lleva al énfasis también en la persona del Espíritu Santo. Además de tener esta cristología, creemos en el bautismo con el Espíritu Santo con un propósito misional, porque capacita al creyente para ser testigo de Jesucristo en el mundo. En este mes de mayo, como ya les mencionaba, estamos en el marco de la celebración de Pentecostés. Cabe recordar este evento como un hecho histórico, bíblico y doctrinal que nos da identidad. Este hecho nos refuerza nuestra fe y también nuestra dependencia del Espíritu Santo para hacer la misión en estos tiempos de crisis que nos han tocado vivir. A continuación, hablaré del trasfondo histórico y cultural de la fiesta de Pentecostés y cómo esta fiesta identifica la realidad de una iglesia que avanza en el poder del Espíritu Santo. Abordemos entonces según el trasfondo del Antiguo Testamento. Pentecostés fue una fiesta de 3 fiestas que tenía la tradición judía antiguo testamentaria. Era una de esas 3 fiestas muy importantes según el libro de Éxodo capítulo 23 verso 14 al 17, que dice así: 3 veces en el año me celebraréis fiestas. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se sentará delante de mí con las manos vacías. El verso 16 dice: también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieses sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus campos. 3 veces en el año se presentará todo varón delante del Señor. Y en estos textos entonces vemos estas 3 fiestas que se celebraban, y una de ellas era la fiesta de las 7 semanas. Esta era una fiesta agrícola que iniciaba el primer domingo después de la Pascua, con una fiesta inicial llamada la fiesta de las primicias. Ambas fiestas eran parte de la misma, donde se recogía la primicia de la cosecha. 50 días después se presentaba el fruto de dicha cosecha. Así que la fiesta de las 7 semanas consistía en la celebración de la recolección de la cosecha del trigo. Era un día de regocijo y de acción de gracias, en el que se ofrecía el producto de la tierra en esos 50 días. Este es el trasfondo entonces antiguo testamentario de esta fiesta, que duraba 50 días después del día de celebración de la Pascua. Veamos rápidamente ahora el trasfondo en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento estas son sombras y figuras de las cosas celestiales, como lo dice Hebreos 8:5. Tendría su cumplimiento final. Aquella fiesta llamada de las 7 semanas era conocida en el tiempo de Jesús por la palabra griega Pentecostés o quincuagésima, también haciendo referencia a 50 días. Y en ese preciso día de celebración se da el advenimiento o la llegada del Espíritu Santo.
Ese fue precisamente el día de Pentecostés, el día en que la cultura judía, el pueblo judío, estaba celebrando la fiesta de las 7 semanas, 50 días después de la Pascua. Y como sabemos, es en este evento tuvo lugar la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice San Mateo 26, 1 al 2. Evento seguido de la muerte de nuestro Señor, se dio su gloriosa resurrección, que tuvo lugar precisamente el primer domingo después de Pascua, que tenía que ver con la fiesta de las primicias, indicando que Jesús es la primicia de los resucitados, según lo que dice 1 Corintios capítulo 15, verso 20. Si usted quiere podemos leer la cita bíblica. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Amén, gloria al Señor. En este cumplimiento entonces tan maravilloso, después de la Pascua, la muerte y la crucifixión de Jesús, su resurrección se da el primer domingo después de Pascua, el día de las primicias. Miren qué hermoso el cumplimiento de la promesa de Dios en su palabra. A partir de allí, aquella fiesta agrícola antigua donde recogían los granos básicos como el trigo, la cebada, tomaría un significado misional. ¡Qué hermoso! Durante todos esos días, el Cristo resucitado apareció a sus discípulos y a muchos de sus seguidores. Vaya conmigo también al libro de Corintios, a la carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 3. Y dice la Biblia que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Se le apareció a Cefas y después a los 12 discípulos. Y ahí el texto continúa diciendo: después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen, dice el escritor del libro de los Hechos. Su ascenso al cielo sucedió 40 días luego de haber resucitado, para que en el aposento alto los discípulos estuvieran expectantes a la promesa del Padre, la cual Jesús les había anunciado en Hechos capítulo 1, verso 8, como Jesús mismo les había dicho: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en el día 50, el día de Pentecostés, los discípulos recibieron esa promesa. Fueron llenos de esa presencia poderosa del Espíritu Santo. Y lo relata el libro de los Hechos, capítulo 2, del verso 1 al verso 13. Menciona todo ese relato, lo que sucedió en ese ambiente, en ese contexto, las personas que lo vieron, lo que escucharon, lo que sintieron, lo que entendieron de ese evento tan maravilloso. Como un símbolo, el día de Pentecostés representa el Kairos de Dios, el tiempo de Dios. El día escogido por Dios para afirmar que la cosecha se había recogido. El día de Pentecostés no ha terminado, mis queridos hermanos, hasta que Cristo regrese por su iglesia. Seguimos viviendo el Pentecostés, seguimos viviendo el día de Pentecostés, el tiempo de Dios. Estamos en el tiempo de la cosecha, estamos en una fiesta que nos recuerda que Dios nos ha permitido salvar los campos, salvar las vidas. Y en este mes de mayo también, que enfatizamos el evangelismo, que podamos proponer en nuestro corazón y en nuestra agenda evangelizar, compartir la palabra del Señor, la buena noticia de la salvación, acompañado con las señales y milagros que hace el Espíritu Santo a través de todo aquel que cree. Qué maravilloso tiempo nos ha tocado vivir. La fiesta de Pentecostés en la narración bíblica ha tenido un profundo significado que dio inicio a la expansión de la Gran Comisión y al periodo de la iglesia actual, como lo que hoy estamos viviendo hoy. Rápidamente quiero enfatizar qué sucedió ese día de Pentecostés. Según el libro de los Hechos, capítulo 2, veamos qué sucedió ese día en particular. ¿Qué sucedió con los discípulos? Dice la Escritura en el capítulo 2, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos
unánimes. Estaban juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho ese estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? El versículo 11 dice: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros se burlaban y decían: están llenos de mosto. Eso fue lo que sucedió el día de Pentecostés, que le dio inicio a este tiempo de Dios, el tiempo de la visitación del Espíritu Santo. Lo que sucedió en ese momento fue el cumplimiento de la promesa de Dios desde el Antiguo Testamento, desde esa figura, desde esas sombras que eran las fiestas, esa fiesta de la cosecha, la promesa dada a través de los profetas, como el profeta Joel en el capítulo 2, verso 28, en el profeta Ezequiel en el capítulo 39, 28 y 29, y Hechos 1:4, presentan la promesa de Dios de dar su Espíritu Santo sobre todas las personas, sobre toda carne. Ese día fueron llenos todos los que estaban unidos en aquella casa. De esto Pedro diría que dicha promesa de Dios es para todos los que creen. Ese es el principal requisito. El Espíritu Santo es una promesa de Dios para todos aquellos que creen en Él, que reciben a Jesús como su Salvador. Lo segundo fue que recibieron capacidades. El Espíritu Santo nos da habilidades para hacer la misión. Les dio capacidades para hablar las maravillas de Dios en los diferentes idiomas que en ese momento estaban presentes en Jerusalén. Se cree que habían 17 idiomas diferentes, 17 culturas, 17 lugares representados en ese momento. Y el Espíritu Santo les dio capacidad, les dio la habilidad para poder compartir el mensaje en esos diferentes idiomas. ¿Qué significa eso para nosotros hoy? Que el Espíritu Santo también nos habilita, nos capacita para predicar el Evangelio a todas las personas, niños, jóvenes, adultos, ancianos, de todos los contextos, ricos, pobres, personas intelectuales, gente humilde, de todas las clases. Dios nos da la capacidad de hacer la misión. No es simplemente hablar un idioma extraño cuando se habla en lenguas, sino ser capacitados con el poder carismático que nos da el Espíritu Santo. La gente llena de ese poder no puede dejar de testificar de Cristo. No solamente lo hacemos en un día evangelístico, sino lo hacemos todo el tiempo con nuestro estilo de vida. Cuando hablamos y testificamos de Cristo Jesús, cuando le hablamos a alguien de su salvación, pero cuando también vivimos la ética de Cristo en nuestras vidas, en nuestra familia y en nuestro contexto. Lo tercero fue que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron poder para realizar la misión. El versículo 8 dice: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Era la pregunta que hacían aquellas personas. ¿Cómo? Si acaso no son galileos, ¿cómo les podemos entender que están hablando en nuestro idioma? Y el versículo 11 dice: y estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Y mire, cuando la iglesia es llena del poder del Espíritu Santo, la gente alrededor se asombra de la fe, de la convicción y de la pasión de la iglesia por hacer la misión. Los discípulos fueron llenos de ese poder para realizar la misión. El poder de Dios derramado sobre sus vidas es necesario interpretarlo como el mismo poder que reposó en Moisés
Usted sabe, Moisés es uno de los líderes maravillosos del Antiguo Testamento, con un tremendo poder de Dios en su vida. Y ese poder que recibimos hoy de parte del Espíritu Santo se puede interpretar como ese mismo poder que tenía Moisés, que tenía el profeta Elías, el profeta Eliseo, el rey David. Ese mismo poder que Dios da. El poder que Dios da no solamente es un fenómeno litúrgico, sino tiene que ver con la capacidad y la habilidad de hacer la misión con las señales y milagros del Espíritu Santo. Por supuesto, y Jesús es nuestro mejor modelo, que durante su ministerio, Él vivió bajo el poder del Espíritu Santo. Ese era el poder que descendió sobre la primera iglesia y sobre los demás que fueron agregándose en aquella oportunidad. ¿Qué otra situación sucedió ese día? Se dio inicio a la expansión de la iglesia por todo el mundo. Fue el inicio de que el evangelio se predicara a toda criatura. La promesa del Padre fue dada también a las nuevas iglesias. En Samaria, por ejemplo, Hechos capítulo 8 lo menciona, la visitación del Espíritu Santo en los creyentes en Samaria. También fue dado a experseguidores de la iglesia, como el mismo apóstol Pablo, como lo relata Hechos capítulo 9. A esa persona tan impetuosa, el Espíritu Santo lo llenó, lo bautizó y lo convirtió en un misionero, en un hombre lleno de poder para ser testigo de Cristo. Llegó también a los gentiles, como Cornelio y su casa, según Hechos capítulo 10. Y llegó hasta lo último de la tierra, cuando se relata Hechos capítulo 19, cuando el evangelio llegó a la ciudad de Éfeso. Había trascendido las fronteras, las culturas y los idiomas en el siglo I. Pero sabe, también llegó a Guatemala en el año 1932. El Espíritu Santo nos visitó y nos llenó de poder, y que no sea solamente un hecho histórico el que recordamos ahora en el mes de abril, sino que sea nuestro estilo de vida, vivir bajo el poder del Espíritu Santo, en el que podamos tener capacidad del Espíritu de Dios para hacer la misión y para predicar, acompañando de señales y milagros del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha estado acompañando a la iglesia, y en estos tiempos de crisis sigue acompañándola, dándole poder, dándole capacidades para seguir haciendo la misión a través de milagros. Hoy más que nunca, la iglesia necesita tomar esa unción del Espíritu Santo, esa presencia del Espíritu Santo para hacer la misión en estos tiempos difíciles. Hoy más que nunca, Pentecostés tiene mucho significado para la iglesia actual, para la iglesia contemporánea. El pentecostalismo es el movimiento que nació y se desarrolló en el seno de la iglesia cristiana, el cual ha interpretado la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo como una experiencia distinta y posterior a la conversión y a la santificación. Dicha experiencia tiene como propósito de investir de poder a los creyentes para hacer la obra de Cristo en el mundo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, como el Espíritu dirija a la persona, para ser testigos de Cristo, predicando el Evangelio de poder en todas las naciones. Que el Señor los bendiga y que nos permita el Señor no solamente tener el nombre de Pentecostés, sino nos permita el Señor vivir como pentecostales, haciendo la misión, guiados y acompañados por el Espíritu Santo y por las señales y los milagros que Dios puede hacer. Que Dios les bendiga.